Muchas gracias. Bueno, pues ya están pringados casi todos los de la banda del Peugeot. Koldo, Santos Cerdán y Ábalos, que avisó hace unos meses de que el caso iba a escalar. Pues bien, ya solo queda un escalón y es Pedro Sánchez. Y mientras tanto usted, señor Bolaños, anoche volviéndose loco buscando el informe de la UCO. Vaya bochorno escuchar al equipo de opinión sincronizada reconociendo el caos el que vive el Gobierno. Ustedes rinden nuestras fronteras, renuncian a nuestra soberanía sobre Gibraltar. Dijimos que lo peor de Sánchez estaba por llegar y cada día que pasa se confirma que estamos ante una auténtica organización dispuesta a todo para seguir aferrados en el poder. La reforma que hoy traen aquí para las carreras judicial y fiscal no es más que la plasmación por escrito de años llamando a los jueces fachas con toga. Es la reacción del Gobierno al considerar el Poder Judicial como un apéndice del PSOE que necesitan controlar, igual que ya hacen con el Legislativo y el Ejecutivo. Les quedaba el último, justo cuando la corrupción les acorrala y los escándalos les asfixian, con una ley que únicamente busca debilitar la justicia, secuestrar al Poder Judicial y dinamitar la separación de poderes. Ustedes están cercados por la corrupción. Ayer la UCO incautaba conversaciones que implican a su actual secretario de organización en el cobro de supuestas comisiones ilegales. Descubrían correos de altos cargos del Partido Socialista que destapan contratos amañados en la FAFE en Andalucía. Y resulta que Leire estaba a sueldo de Zarrías cuando buscaba información en contra de la UCO, jueces y fiscales para el Partido Socialista. Más de 40 altos cargos imputados en una organización criminal donde el nexo de unión y la cabeza es el uno de la trama. Ustedes necesitan blindarse frente a la justicia y esa y no otra, ni Europa, ni la estabilización, ni nada por el estilo, es la razón por la cual ustedes traen hoy aquí esta ley. No porque lo ordene Europa. Europa le acaba de decir, entre otras cosas, que lo mismo que llevamos aquí afirmando meses, que la amnistía es en realidad una autoamnistía encubierta como pago para la investidura de Sánchez. Y ustedes no piensan regular, igual que Europa les ha reprendido por incumplir las reglas anticorrupción. Y no van a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque les da igual. Y porque Europa, igual que la noble causa de las becas, es solamente la excusa para terminar de neutralizar el Estado de Derecho. Ustedes van contra todo, contra quienes sean incómodos al régimen de Sánchez. Un régimen donde lo normal no es proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino mandar sicarios mediáticos a obtener información contra la Guardia Civil a cambio de favores judiciales, utilizando a la abogacía del Estado y la Fiscalía. Un régimen donde lo normal no es respetar a los jueces y fiscales, sino señalarles, insultarles, presionarles y llamarles para anular sentencias inconvenientes. Un régimen donde lo normal no es la separación de poderes, sino el mercadeo institucional, incluso con mediadores internacionales, para colocar a los propios en los órganos de gobierno de la justicia y un fiscal general del Estado procesado básicamente por ser el abogado particular de la familia Sánchez Gómez. A ese desde luego no le dijeron que si necesitaba ayuda la pidiera, a ese directamente se le acercó la ministra de Justicia a ofrecerle cenas y lo que hiciera falta. Ese es el uso que hacen ustedes de la justicia y del Estado en general. Primero fue la oposición, con el levantamiento del muro. Después los periodistas y también los españoles anónimos que se atreven a criticarles. Y ahora van a por los jueces y fiscales honrados y honestos que no se dejan comprar y a los que insultan desde esta tribuna con el silencio cómplice de la presidencia de la Cámara y con su vergonzosa colaboración como indigno ministro de Justicia. Así que el primer gobierno cuyo presidente tiene a su mujer y a su hermano imputados por graves delitos, que mantiene a un fiscal general del Estado procesado, el gobierno de los Koldos, los Ábalos, las Jessicas, del rescate express de Air Europa, mientras Globalia financiaba los proyectos de Begoña. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de ordenar investigar si hubo conflicto de interés. El gobierno de las maletas de Delphi, el que hacía caja durante la pandemia con las mascarillas, el de los paradores con las de las Leires, el gobierno de las cloacas, el gobierno que con un telefonazo es capaz de llamar al Constitucional para que le anule las sentencias que pesan sobre miembros del PSOE, o el gobierno que aparta a diputados para aforar ilegalmente a los suyos, el gobierno al que ayer precisamente la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales le convocaban una huelga, nos trae una modificación de la ley del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, nada más y nada menos que para el fortalecimiento de las carreras.
El fortalecimiento de esta ley es a la carrera judicial lo que la amnistía a la convivencia. Y lo hacen porque consideran, firmemente lo piensan así, que en España no deben existir límites al poder ilimitado de Sánchez. Y únicamente cabe ir con el PSOE, con el carnet del PSOE entre los dientes y comulgar con la verdad oficial impuesta por el Gobierno, sus medios de comunicación y todas las instituciones que han dejado de ser neutrales porque ustedes las han puesto de rodillas ante sí. Por eso su modelo no es el de los países occidentales, ni los estándares europeos. Su modelo es el de las tiranías y las narcodictaduras hispanoamericanas. El modelo de Gustavo Petro, ese al que todos ustedes aplaudían aquí fervorosamente en el Congreso de los Diputados y al que el PP le daba la llave de la Ciudad de Madrid. Y miren lo que le ha ocurrido al opositor. Su modelo es el del kirchnerismo, que llaman monigotes a los jueces que han condenado a la expresidenta de Argentina, igual que hacen ustedes aquí en España, insultando a los jueces. El mismo modelo. Su modelo es aquel donde ha desaparecido el Estado de Derecho, donde se pisotean las libertades, la inspiración de este Gobierno cimentado sobre la mentira y el delito y, por ende, el principal beneficiario de esta ley. Ustedes pretenden modificar la Comisión Ética Judicial introduciendo a miembros elegidos por el Congreso y el Senado. Es decir, que los miembros del órgano encargado de responder a las consultas planteadas por los jueces sean designados por políticos, en otra injerencia más de los intereses partidistas en el sistema judicial para que éste deje de ser independiente. Se pretende crear un centro público de preparación de opositores que en realidad lo que supone es una injerencia del Poder Ejecutivo en la selección de los miembros del Poder Judicial con un claro ánimo de adoctrinamiento y de asegurar que los criterios no sean acordes con criterios técnicos, sino con la agenda ideológica del Ejecutivo, ni siquiera han hecho por disimular. Ustedes actúan con un descaro y un cinismo que lo único que evidencia es su prioridad de colonizar las instituciones sobre cualquier otra cosa. Y van a meter a más de 1000 nuevos jueces y fiscales sustitutos con la única exigencia de ser graduados en Derecho y 5 años de trabajo, sin concretar de qué tipo, sin alcanzar los estándares mínimos y modificando el 20% de la carrera judicial por esta vía para hacerla cada vez más mediocre y con el objetivo de que no sirva como contrapeso al poder político tal y como está sirviendo en estos momentos. No a la consecución de lo que ustedes llaman democratización de la justicia, ese falso relato según el cual todos los que estudian oposiciones son ricos y de derechas. ¡Cuánto clasismo y qué paupérrima excusa de un ministro de Justicia que ignora o no lo ignora, pero no lo reconoce, lo cual es aún peor, que la legitimidad democrática de los jueces les viene dada por su sujeción exclusiva a la ley que emana de las Cortes. Cuando además aquí los únicos ricos que quedan son ustedes, la cúpula del Partido Socialista que se ha dedicado a saquear a manos llenas a los españoles. Y tampoco para la estabilización. Eso no es lo que le dice Europa. Ni se lo dice Europa ni lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que lo que dice es que en caso de abuso por exceso en la temporalidad de los altos cargos en condición de un juez sustituto, bajo ningún concepto la sanción puede consistir en el nombramiento de personal temporal como funcionarios de carrera, porque esto lo que hace es vulnerar el derecho fundamental de acceder en igualdad de condiciones y mermar los principios de mérito